Desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha hecho una pregunta que parece no tener respuesta: ¿quién es Dios? Y más aún, ¿quién lo creó? Es un misterio que ha cruzado siglos, culturas, religiones y debates filosóficos. Pero hoy, vamos a explorar una respuesta que ha estado frente a nosotros, revelada a través de la Biblia. Prepárate para descubrir un misterio ancestral que cambiará tu forma de entender el universo mismo. ¿Dios tiene un creador? ¿O es posible que haya algo más profundo y más sorprendente? Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha intentado comprender su lugar en el universo. Ha buscado respuestas a preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? Y una de las más desafiantes: ¿quién o qué nos creó? Cada cultura ha desarrollado su propia interpretación de los dioses. En la antigua Grecia, los dioses del Olimpo nacieron de titanes. En Egipto, Ra emergió de las aguas primordiales para dar vida. En la mitología nórdica, el mundo fue creado a partir del cuerpo de un gigante muerto. En estos relatos, los dioses mismos tienen un origen, un punto de partida en la narrativa del universo. Pero, ¿qué hay del Dios de la Biblia? Muchas personas, incluso hoy, asumen que si todo tiene un comienzo, si todo lo que existe fue creado por algo, entonces alguien debió haber creado a Dios. Esta lógica parece intuitiva hasta que nos encontramos con un problema. Si seguimos esta lógica, entonces, si alguien creó a Dios, ¿quién creó al creador de Dios? Y a su vez, ¿quién creó al creador de ese creador? Esto nos lleva a un ciclo infinito de preguntas sin respuesta. Es como una espiral que nunca acaba. Es un acertijo filosófico antiguo: si todo tiene un creador, entonces, ¿cómo podemos explicar el origen del creador último? Esta es una de las preguntas que durante siglos ha intrigado a filósofos, teólogos y personas comunes por igual. Pero la Biblia ofrece una respuesta completamente diferente. En lugar de seguir la lógica de un ciclo interminable de creadores, propone una idea más radical y revolucionaria. Una idea que rompe con todos los esquemas humanos: Dios no tiene un creador. Él simplemente es. A diferencia de las historias de dioses que emergen de las aguas primordiales o que nacen de otras deidades, el Dios de la Biblia no tiene un origen en el tiempo. Él está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de cualquier concepto que la mente humana pueda entender. Esto es lo que vamos a explorar en profundidad hoy. ¿Cómo es posible que Dios no haya sido creado? ¿Qué significa realmente la eternidad y la naturaleza sin principio ni fin de Dios? Si todo lo que conocemos tiene un principio y un fin, ¿cómo puede existir algo o alguien que no haya sido creado? Para entenderlo, debemos sumergirnos en lo que la Biblia nos revela sobre la naturaleza misma de Dios y lo que significa cuando decimos que Él es eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? La Biblia, el texto sagrado para millones de personas en todo el mundo, nos da respuestas a estas preguntas que trascienden el entendimiento humano. En sus páginas, descubrimos la naturaleza eterna de Dios, quien no tiene principio ni fin. Éxodo 3:14, y Dios respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, la respuesta fue tan simple como profunda: Yo soy el que soy. Esta declaración nos dice mucho más de lo que parece a primera vista. Nos habla de la autoexistencia de Dios, de su eternidad y de que no depende de nadie ni de nada para existir. Dios simplemente es. A diferencia de todo lo que conocemos en el universo, que tiene un principio y un fin, Dios es completamente diferente. Él no fue creado, ni nació de alguien o algo. Siempre ha existido y siempre existirá. Este concepto es conocido como la autoexistencia o aseidad de Dios. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Proverbios 8:23. Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90:2. En Proverbios, leemos que Dios estaba allí antes de la creación del mundo, antes de que existiera cualquier cosa que podamos imaginar. Y el Salmo 90 refuerza esta idea: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto significa que Dios no solo es eterno hacia el futuro, sino también hacia el pasado.
No hay un antes de Dios, porque Él siempre ha sido. El concepto de eternidad es difícil de comprender porque todo lo que conocemos está atrapado en el tiempo. Pero la Biblia nos invita a ver más allá de nuestra limitada experiencia humana. Dios existe fuera del tiempo. No está sujeto a los ciclos de nacimiento y muerte que gobiernan todo lo creado. Es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, pero en un sentido que va más allá de nuestra comprensión. La Biblia también nos dice que Dios es el creador de todo lo que existe. En Génesis 1:1, leemos, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que conocemos tuvo un punto de partida, pero Dios estaba allí antes de ese principio. Esto nos lleva a una distinción fundamental entre Dios y su creación. Dios es el creador, pero Él mismo no es creado. Todas las cosas, visibles e invisibles, tuvieron un origen en algún momento. Pero Dios es diferente a todo lo demás, es autoexistente. Él es la fuente de todo, pero no necesita una fuente para existir. Él simplemente es. Nuestra mente está condicionada por el tiempo y el espacio, por lo que la idea de que algo, o alguien, puede existir eternamente, sin un comienzo, puede ser desconcertante. A lo largo de la historia, muchos pensadores han luchado por entender este concepto. Filósofos como Aristóteles hablaban de un motor inmóvil, una causa original que no fue causada por nada más. Pero la Biblia va aún más allá de estas ideas filosóficas. Mientras que todo lo demás tiene una causa, Dios no necesita una. Él es la causa no causada, el ser eterno que trasciende todo lo que conocemos. Y aquí es donde la fe entra en juego. No todo puede ser comprendido con la razón humana, y el concepto de un Dios eterno que no fue creado es uno de esos misterios que la mente humana no puede captar completamente. A veces, las respuestas más profundas no se encuentran en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que podemos creer. Y para millones de personas en todo el mundo, la creencia en un Dios eterno que no fue creado es una verdad que va más allá de cualquier lógica o razonamiento. ¿Cómo podemos entender la eternidad de Dios? El concepto de eternidad es algo que desafía nuestra comprensión. Todo lo que conocemos está limitado por el tiempo, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Los días pasan, los años se acumulan, las personas nacen y mueren. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo que trasciende completamente esta experiencia. Dios no está atado al tiempo, y entender eso es un desafío para nuestra mente finita. Los seres humanos somos criaturas finitas. Vivimos en el tiempo y no podemos escapar de él. Todo lo que experimentamos está condicionado por el paso de los segundos, los minutos y los años. Desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, estamos inmersos en una secuencia de eventos que sigue avanzando sin detenerse. Estamos tan acostumbrados al flujo del tiempo que nos cuesta imaginar algo que no tenga ni principio ni fin. Es por eso que el concepto de un Dios eterno, que no tiene un comienzo como nosotros y que no está sujeto a un final, es difícil de comprender. Pero ese es el misterio de Dios, su eternidad está más allá de nuestra experiencia humana. Para entender mejor la eternidad de Dios, debemos recordar que Dios no está atado por el tiempo como nosotros. En nuestra vida, los eventos suceden uno tras otro en una línea continua, primero el pasado, luego el presente y, finalmente, el futuro. Pero para Dios, el tiempo no funciona de esta manera. Él no está limitado a una secuencia cronológica. Como dice 2 de Pedro 3:8, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros, el tiempo es una constante inevitable, pero para Dios, el tiempo es solo una dimensión más de su creación. Dios existe fuera del tiempo, Él lo ve todo desde una perspectiva eterna. Nuestro pasado, presente y futuro están siempre ante Él, como un cuadro completo. Este concepto es lo que teólogos y filósofos llaman la atemporalidad de Dios. Existen analogías que nos pueden ayudar a tener una idea más clara de lo que significa la eternidad de Dios. Una de ellas es la idea del círculo. Un círculo no tiene principio ni fin, no hay un punto de partida y no hay un punto de conclusión. De manera similar, Dios no tiene un comienzo ni un final, Él simplemente existe. Otra analogía común es imaginar a Dios como un autor que escribe un libro. Para los personajes de la historia, el tiempo fluye de una página a la siguiente.
Pero el autor, que está fuera de la historia, puede ver todo de una vez, desde el primer capítulo hasta el último. Para Dios, el universo es como esa historia. Él conoce cada detalle, cada evento, pero no está atrapado en la trama como lo estamos nosotros. Dios no está dentro de la trama del tiempo. Él es quien escribió el libro de la existencia y lo ve todo desde una perspectiva eterna y completa. Este tipo de analogía nos ayuda a comprender cómo Dios puede ser eterno y cómo su existencia trasciende nuestra experiencia temporal. A lo largo de los siglos, teólogos y filósofos han intentado describir la eternidad de Dios. San Agustín, uno de los grandes pensadores de la teología cristiana, escribió sobre cómo Dios ve todo el tiempo como un presente eterno. En su obra, Confesiones, Agustín reflexiona sobre cómo el tiempo mismo es una creación de Dios. Antes de que el mundo existiera, no había tiempo, solo estaba Dios en su eternidad. Tomás de Aquino, otro gran teólogo, también escribió extensamente sobre la eternidad de Dios. Él explicó que Dios es el ser necesario, lo que significa que Dios no puede no existir. Mientras que nosotros existimos porque fuimos creados, Dios simplemente es. No hay una causa anterior a Él, porque Dios es la causa primera de todo lo demás. Para la mente humana, todo lo que tiene un efecto debe tener una causa. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la causa última que no tiene causa. Él simplemente existe desde siempre. Este es un misterio que desafía nuestra lógica humana, pero que también revela la grandeza y majestad de un Dios eterno. Aunque nuestra mente finita no puede comprender completamente lo que significa la eternidad, la Biblia y la reflexión filosófica nos brindan una ventana a través de la cual podemos vislumbrar esta verdad. Dios es eterno, no creado, y no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Él trasciende toda nuestra experiencia humana. Y aunque esto es un misterio, es también una de las verdades más profundas que podemos contemplar sobre el ser de Dios. Después de explorar las Escrituras y reflexionar sobre su mensaje, podemos entender algo crucial: Dios no tiene un creador porque Él es el creador. No hay nada antes de Él, nada más allá de Él. Él es el eterno, el alfa y la omega. Este es un misterio que ha sido revelado a través de la Biblia. Y ahora que conoces la verdad, ¿qué harás con ella? Te invito a reflexionar profundamente sobre lo que esto significa para tu vida. Dios siempre ha sido, siempre será. Si este tema te ha interesado y quieres aprender más sobre las grandes verdades de la Biblia, suscríbete al canal, deja tus preguntas en los comentarios y comparte este video con aquellos que buscan respuestas. Juntos, continuemos explorando los misterios del universo y nuestra fe.